Teotlapalewilli, la energía para empoderarnos. Amanito momachtisque, inque notitequitisque, y canochi in, tlecuitzin, nochitlenticpia, catimopaleuisque. Hola hermanitos, muy buenos días. El día de hoy les compartiremos un ejercicio para empoderar nuestros órganos internos, en donde cada uno de nosotros podrá activar este ejercicio y poder elevar nuestra frecuencia energética, que nos ayudará a ser más perceptivos, intuitivos, pero sobre todo con mayor, con mayor energía. Energía empoderada para aprender nuevos y nuevas formas de observar, de verificar, de concebir el mundo real. Recuerden que estamos en un mundo, en un sistema creado para el control. Pero este ejercicio nos va a empezar a activar nuestro cuerpo, nuestros órganos internos, nuestra mente, inclusive nuestra columna vertebral y todo lo que contiene nuestro cuerpo, poderlo llevar a un nivel donde nosotros podamos canalizar, enfocar esta energía, elevarlo a través de nuestra columna y traerlo aquí a la mente, empoderar esa mente que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar estas manos. La mano derecha representa lo tangible, ¿sí? Lo que sí podemos tocar, lo que sí podemos palpar todo, que sería como el tonal. La mano izquierda representa lo intangible, lo que no podemos ver, pero sí sentir, como que, como el hecho de respirar, lo espiritual que existe. La espiritualidad nahuálica consiste en conocerme y autorreconocerme a mí mismo, ¿de acuerdo? En esta mano y en esta mano, entonces, nahual y tonal, espiritual y la materia, y que todo junto nos transforma y nos convierte en ese Quetzalcóatl a donde queremos llegar. Bien, entonces nos enfocamos en el ejercicio. El ejercicio, en esta mano tenemos este dedo representa fuego, aire, nos representa a nosotros el dedito de medio, tierra y agua. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con fuego y aire, porque el fuego y aire hacen, al calentarse el airecito, que se eleve esa energía, tal y como los globos aerostáticos, ¿verdad? Que el aire caliente hace que se eleve esa energía. Lo mismo haremos, pero con el poder de nuestros dedos, de nuestras manos. Entonces lo que hacemos es este fuego y aire. Son estos dos los que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a hacer en forma circular esto, ¿no? Flexionamos un poquito las rodillas hacia abajo y hacemos, ¿sí? Nos concentramos. Vamos a sentir que nuestra columna vertebral empieza a vibrar todo, ¿no? Lo hacemos de forma al lado contrario de como estábamos girando. Esto es para empezar a generar esa energía, ¿no? Estamos haciendo esto. Donde vamos a sentir es que está en nuestra piel, esa vibración. Estamos activando nuestra energía. Después de que ya lo activamos, ya lo tenemos, con estos mismos dos dedos oprimimos en nuestro ombliguito. Hacemos y presionamos lo más fuerte que podamos para que esa energía empiece a subir hacia nuestra columna vertebral y traerlo acá, al cerebro. Pero para activar también nuestra percepción, lo que algunos le llaman el tercer ojo, ¿sí? Recuerden, esto lo hacemos de manera circular, girando, ¿verdad? Girando, doblamos un poquito las rodillitas, porque es necesario que las rodillas estén
un poquito dobladitas o que no estén muy fuertes, muy forzadas, porque como es energía, si presionamos nuestras rodillitas y nuestros codos, toda la energía llega en nuestras articulaciones y resulta que al rato nos van a estar doliendo estas articulaciones, ¿sí? Entonces el ejercicio en ese consiste, en girar este círculo, ¿verdad? Y que podamos nosotros sentir la energía. Recuerden que con esto activamos nuestros órganos internos, ¿sí? Sentimos, cada vez lo expandimos más este círculo en todo nuestro cuerpo, ya no nomás nuestro estómago, conectamos corazón, hígado, intestino, inclusive hasta la parte de nuestros genitales, vamos activándolo todo, cada vez lo expandimos, ¿sí? Ya lo expandimos, ahora lo traemos al ombliguito y empieza a subir esa energía por nuestra columna, en esta parte, por detrás de nuestro encéfalo, y todo eso traerlo acá, ¿sí? Con nuestros dedos lo traemos acá. Y ahora, con esto que hacemos, lo hacemos con respiraciones profundas. Cerramos los ojos, sentimos, dejamos que empiece a fluir esa energía, nos enfocamos. Para ello debemos de callar nuestra mente, no estar pensando en otra cosa más que en el ejercicio. Tlazohcamati noicniuan.